Ya. Buenas noches, doctora. Hoy a mí y a mi grupo nos ha tocado el tema del sistema nervioso central, tranquilizantes mayores y menores. Por favor, siguiente. Bueno, el sistema nervioso central es el principal centro de control del organismo. Este se encarga de recibir, integrar y procesar la información del cuerpo y del medio externo, permitiendo coordinar funciones como el movimiento, la memoria, el pensamiento y otras funciones vitales. Siguiente, por favor. Este está formado por dos estructuras principales, las cuales son el encéfalo y la médula espinal. Siguiente, por favor. El encéfalo se encuentra protegido por el cráneo y es el centro de control más importante del organismo. Está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla diversas funciones como el pensamiento, la memoria, el lenguaje y los movimientos voluntarios. Es más, en este sitio es donde actúan muchos medicamentos utilizados en farmacología. El cerebelo se encarga de coordinar el equilibrio, la postura y la precisión de los movimientos. El tronco encefálico llega a conectar el cerebro con la médula espinal y regula funciones automáticas esenciales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Terminando, la médula espinal, como vemos ahí, transmite los impulsos nerviosos entre el encéfalo y el resto del cuerpo, además de coordinar los actos de los reflejos. Siguiente. Continuando con funciones principales, tenemos que el control del movimiento, que este ayuda a que los movimientos voluntarios del cuerpo sean más todos precisos y coordinados. Aquí predomina la dopamina que participa en la función de movimiento. En el pensamiento y memoria tenemos la toma de decisión de resolver problemas, comprender lo que pasa en nuestro entorno, asimismo que la memoria permite lo que es almacenar y recordar la información de esta después. Aquí ocurre la acetilcolina, que es muy importante, que relaciona con la atención, el aprendizaje y memoria. En las emociones, ayuda a mantener el equilibrio emocional. Y aquí predominan los neurotransmisores como serotonina, dopamina, noradrenalina y más que todo el GABA, que influyen en el ánimo, la motivación, el alerta y el calma. En el sueño y vigilia, lo que permite el sueño es estar descansando, recuperando energías, mientras tanto que la vigilia permite estar en un estado de alerta. Aquí predomina el GABA, que ayuda a la relajación y el sueño, mientras que la noradrenalina mantiene un estado de alerta. En la respuesta del dolor es enviar señales de dolor por la serotonina y la noradrenalina, que ayudan a modular la intensidad de esta. En la regulación de la conducta es cómo la persona actúa, responde o controla sus impulsos. Aquí la dopamina y la serotonina influyen en lo que es en el pensamiento, ánimo y la conducta. Siguiente. En los neurotransmisores tenemos la dopamina, que participa en el movimiento, la motivación, la recompensa o algunas funciones del pensamiento. Esa está relacionada con la acción de tranquilizantes eh, mayores como las antipsicóticos, mientras tanto que la serotonina regula el estado de ánimo, el sueño, apetito y la percepción del dolor. GABA es un neurotransmisor inhibidor porque disminuye la actividad excesiva del sistema nervioso. Está relacionada con los tranquilizantes menores como las benzodiazepinas. En la noradrenalina tenemos que participa en la atención, en el estado de alerta, la respuesta ante el estrés, porque cuando esta se encuentra elevada puede relacionarse con la ansiedad, el nerviosismo o dificultad para dormir. En la acetilcolina participa en lo que es la memoria, aprendizaje, la atención y movimiento. Ayuda a la comunicación neuronal y la activación muscular. Siguiente. Medicamentos que actúan en el sistema nervioso central. Estos fármacos actúan sobre el cerebro y la médula espinal, modificando la actividad de las neuronas para regular funciones como el pensamiento, las emociones, el sueño y la conducta. Su principal objetivo es controlar trastornos neurológicos y psiquiátricos, mejorando la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Los psicofármacos, bueno, dentro de este grupo encontramos los psicofármacos. Estos son medicamentos capaces de modificar la actividad mental, emocional y conductual. Como se puede ver en la diapositiva, actúan sobre diferentes neurotransmisores del sistema nervioso central, regulando la comunicación entre las neuronas y ayudando a recuperar el equilibrio de la actividad cerebral. Se utilizan para tratar enfermedades como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el insomnio. Siguiente, por favor. En la clasificación general de los psicofármacos, bueno, estos se clasifican según su principal efecto terapéutico y también su mecanismo de acción. En primer lugar, tenemos los antipsicóticos, también llamados tranquilizantes mayores.
que estos se utilizan principalmente para tratar la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Su mecanismo consiste en bloquear receptores de dopamina, así reduciendo los síntomas como alucinaciones y delirios. El siguiente grupo es los ansiolíticos, estos conocidos como tranquilizantes menores. Estos van a potenciar la acción del GABA, lo que produce relajación y disminuye la ansiedad. También tenemos a los antidepresivos, que aumentan la disponibilidad de serotonina y noradrenalina. Esto va a mejorar el estado de ánimo. Y también tenemos a los hipnóticos, cuya función va a ser facilitar el inicio y mantenimiento del sueño en pacientes que tengan insomnio. Bueno, por último tenemos los estabilizadores del ánimo, que son utilizados principalmente en el trastorno bipolar, y estos van a ayudar a prevenir cambios extremos del estado de ánimo y también a reducir el riesgo de caídas. Siguiente, por favor. Sobre la clasificación de los tranquilizantes, estos son medicamentos que ayudan a disminuir la actividad del cerebro, pero existen dos tipos principales, los mayores y los menores, que van a servir para diferentes cosas. Los tranquilizantes mayores, que son antipsicóticos, se utilizan para tratar enfermedades mentales graves como la esquizofrenia, donde la persona puede tener alucinaciones, delirios o perder el contacto con la realidad. Estos van a funcionar en la enfermedad cuando hay un exceso de la sustancia llamada dopamina, que es un neurotransmisor encargado de transmitir información entre las neuronas. Los antipsicóticos bloquean parte de la acción de la dopamina, haciendo que el cerebro funcione de manera más equilibrada y disminuyan las alucinaciones y delirios. Por ejemplo, el allopurinol, la olanzapina y entre otros. En los tranquilizantes menores tenemos los ansiolíticos, que se utilizan para tratar problemas como la ansiedad, estrés, insomnio o crisis de pánico. Esos medicamentos aumentan el efecto del GABA, que es un neurotransmisor cuya función es calmar y relajar el cerebro. Al potenciar al GABA, las neuronas trabajan más lentamente y la persona se siente un poco más tranquila. Por eso producen los efectos como disminuir la ansiedad, ayuda a dormir, relaja lo que son los músculos y en algunos casos ayuda a controlar las convulsiones. Ejemplo, el diazepam, lorazepam, amprezolam y clonazepam. Siguiente. Y acá tenemos un resumen donde los tranquilizantes se dividen en dos, los tranquilizantes mayores y los menores, y los mayores van a modular lo que es la dopamina y la serotonina, mientras que los menores van a potenciar lo que es el sistema GABAergético. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, tenemos los tranquilizadores mayores, como también llamados los antisépticos o los neurosépticos. Estos medicamentos se utilizan principalmente para tratar trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, el episodio psicosis aguda y delirios. Su acción principal, bueno, su acción se produce en el sistema nervioso central, especialmente en los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Esto se va a dividir en dos, que son los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos. En su mecanismo de acción consiste en bloquear los receptores de la dopamina D2 en el cerebro, especialmente en la vía mesoválica, lo que disminuye la actividad excesiva de estos neurotransmisores. Y también reduce los síntomas psicóticos positivos como las alucinaciones, los delirios, la agitación y la conducta agresiva. De ahí tenemos el mecanismo de acción de los antipsicóticos atípicos. Además, esto tiene también de bloquear los receptores D2 y la serotonina 5-HT2A, lo que contribuye a mejorar algunos síntomas negativos como el aislamiento y la falta de motivación. También disminuye el riesgo de efectos extrapiramidales en comparación con los atípicos, que son, con los típicos. Esto también van a tener ejemplos, bueno, va a haber medicamentos atípicos como la respirodina, que va a bloquear la dopamina, la serotonina, la olanzapina, que también actúa sobre ambos neurotransmisores y tienen efecto de estabilizador de ánimo. La quitapina, esto tiene efecto más en los sedantes. La clozapina se usa especialmente en casos resistentes y todos estos medicamentos mayormente va a estar indicado en la esquizofrenia y trastornos bipolar. Los antipsicóticos típicos está el alioperidol, también la clorpramicina, la flurfenacina, el trubloparicina y el levoparicina.
premicina, que eso también se va a utilizar, va a estar indicadas en la esquizofrenia y en la psicosis aguda. En los efectos adversos tenemos los más comunes, que están mayormente en los motores, que también tenemos el temblor, la rigidez muscular, la inquietud motora, la distocias y también puede llegar a haber el síndrome de Parkinson. Uno otro de los efectos adversos en los atípicos va a haber el aumento de peso, la hiperglucemia, la dislipidemia y el síndrome metabólico. Otro de los efectos adversos puede haber somnolencia, la boca seca, el estreñimiento, la hipotensión ortostática y también alteraciones menstruales. Eso también va a tener contraindicaciones, que va a haber la hipersensibilidad al medicamento, la depresión severa en el sistema nervioso central. También en el de Parkinson va a haber arritmias prolongadas en el intervalo QT. También va a haber enfermedades hepáticas graves y antecedentes del síndrome neuroléptico maligno. Siguiente. Ya. Ahora empezamos con lo que son los tranquilizantes menores. Estos son medicamentos los cuales van a actuar sobre lo que es el sistema nervioso central, para así disminuir lo que es la ansiedad, el nerviosismo, el estrés y también lo que es la tensión emocional, produciendo así un estado de calma y de relajación en nuestro cuerpo. Esto se utiliza principalmente para tratar lo que son los trastornos de ansiedad, crisis de pánico e insomnio, asociados a lo que son de la ansiedad. Se conocen principalmente farmacológicamente por los ansiolíticos, sedantes o hipnóticos, pero el grupo más utilizado son los benzodiazepinas. Siguiente, por favor. Ahora, estos tranquilizantes menores actúan, como ya les dije, en el sistema nervioso central, potenciando lo que es la acción del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor de lo que es el cerebro. Al unirse a los receptores GABA-A, aumenta lo que es la entrada del cloro a las neuronas, así disminuyendo lo que es su excitabilidad y reduciendo la actividad cerebral. Como resultado a todo esto, nos va a dar la disminución de la ansiedad, del estrés y del nerviosismo. Además, según la dosis, se puede producir lo que es la sedación, favorecer lo que es el sueño y relajar los músculos. Siguiente, por favor. Ya. Estos tranquilizantes menores se van a clasificar en tres grupos. El primero sería el benzodiazepinas, como aquí tenemos como el diazepam y el lorazepam y el alprazolam, que estos se van a potenciar lo que es la acción del GABA y se utilizan para tratar lo que es la ansiedad, producir sedación, relajar los músculos y controlar lo que son las convulsiones que se pueden dar. Como segunda clasificación tenemos lo que son los barbitúricos, como tenemos aquí como los fenobarbital y el tionepal, que también actúan sobre lo que es el GABA, los cuales nos van a producir una mayor depresión respiratoria y también depresión del sistema nervioso central. Y este tiene un mayor riesgo de dependencia a los fármacos. Finalmente, como tercera clasificación, tercer grupo, son los otros ansiolíticos, que aquí tenemos como la buspirona y la hidroxicina, que van a reducir la ansiedad por mecanismos diferentes a lo que es el GABA y van a presentar un menor riesgo a la dependencia de los fármacos. Siguiente, por favor. Ahora, en esta tabla les vamos a mostrar lo que son los principales tranquilizantes menores que se pueden dar. Aquí tenemos el diazepam, el lorazepam, el alprazolam y el clonazepam. Estos más que todo se van a utilizar principalmente para tratar lo que es la ansiedad. Algunos también se van a servir para controlar lo que son las convulsiones que se pueden dar. Después tenemos otro medicamento que es el midazolam, que este se va a emplear para la sedación antes del procedimiento médico. Por último, tenemos la buspirona, que trata la ansiedad con menor riesgo de dependencia hacia los fármacos, mientras que la hidroxicina, que también tiene un efecto antihistamínico, aparte de sedante. Por último, fármaco tenemos el fenobarbital y el tiopental, que se usan más que todo como anticonvulsionantes y anestésicos. Siguiente, por favor.
Ahora, tenemos indicaciones y contraindicaciones. Esto más que todo, los tranquilizantes menores están indicados para trastornos de ansiedad, crisis de pánico, insomnio a corta duración, intenso, sedación antes de cirugías o procedimientos, espasmos musculares, convulsiones o síndrome de abstinencia alcohólica. Está contraindicado más que todo para la hipersensibilidad del medicamento, insuficiencia respiratoria, ya que nos puede dar depresión respiratoria, apnea del sueño, insuficiencia hepática, embarazo y lactancia o pacientes con adicción a drogas, alcohol o tabaco. Siguiente, por favor. En efectos adversos tenemos la somnolencia, mareos, fatiga, disminución de la concentración, confusión, dependencia, también las alteraciones de la memoria, debilidad muscular y también depresión respiratoria. Y por último, en cuidados de enfermería tenemos que valorar el nivel de ansiedad del paciente, controlar signos vitales, vigilar el nivel de conciencia, observar signos de sedación excesiva y también administrar la dosis prescripta. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación entre los tranquilizantes mayores y menores después de todo lo explicado. Podemos concluir que los tranquilizantes mayores se utilizan para tratar enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la psicosis aguda, mientras que los tranquilizantes menores se utilizan para controlar la ansiedad, la crisis de pánico, el insomnio, relajar los músculos y poder tratar algunos casos de abstinencia. En el mecanismo de acción, es decir, cómo funcionan, los tranquilizantes mayores disminuyen la acción de la dopamina en el cerebro y esto ayuda a controlar los síntomas como las alucinaciones y los delirios, mientras que los tranquilizantes menores aumentan el efecto del GABA, que es una sustancia que calma la actividad del cerebro y por eso produce relajación y disminuye la ansiedad. En los beneficios, los tranquilizantes mayores ayudan a controlar los síntomas como los síntomas psicóticos graves y estabilizan el estado mental sin producir un sueño profundo, mientras que los tranquilizantes menores actúan rápidamente para poder disminuir la ansiedad, relajar los músculos y facilitar el sueño. En los riesgos, los tranquilizantes mayores pueden producir movimientos anormales, aumento de peso, somnolencia y problemas metabólicos, mientras que los tranquilizantes menores pueden causar dependencia si se usan durante mucho tiempo, además de sueño durante el día, problemas de memoria y riesgos de caída, especialmente en los adultos mayores. Nunca debe mezclarse con alcohol tampoco porque puede ser muy peligroso. En las diferencias principales, podemos decir que los tranquilizantes mayores se utilizan para enfermedades psiquiátricas graves, mientras que los tranquilizantes menores se utilizan para ansiedad y el insomnio. Los tranquilizantes mayores son más potentes, mientras que los tranquilizantes menores relajan y ayudan a dormir. Los tranquilizantes mayores actúan principalmente sobre la dopamina, mientras que los tranquilizantes menores actúan sobre el GABA y también es importante recalcar que los tranquilizantes menores tienen un mayor riesgo de generar dependencia. Listo. Y ya culminando la exposición, al final el sistema nervioso central es el principal centro de control del organismo y su adecuado funcionamiento depende del equilibrio de los neurotransmisores. Hablando de los tranquilizantes mayores y menores, estos deben netamente utilizarse bajo prescripción y supervisión médica debido a sus posibles efectos adversos. Y nosotros, como enfermeros, tenemos que garantizar una administración segura de estos fármacos, su vigilancia, los efectos y la educación también del paciente, que es muy importante. Muchas gracias. Buenas noches.